Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a Barra Libre, aquí en Canal 34. Dentro de lo que pudiéramos calificar pilares de la democracia mexicana está el IFAI. El IFAI es el Instituto Federal de Acceso a la Información y recientemente hay que incorporarle también y protección de datos. El IFAI es un organismo que nos permite que exista la transparencia. En la opacidad no hay democracia, no hay oportunidad de saber qué es lo que está ocurriendo. De ahí la importancia de este instituto. Y una de las comisionadas es María Elena Pérez Jaín, que me da mucho gusto recibirte. Una mujer que tiene una tenacidad extraordinaria, un conocimiento de lo que ocurre en el país y justamente de manera medular en esta área, y por eso es que me siento muy complacido y estoy seguro que usted en casa, cuando lo escuche, cuando sepa de qué vamos a hablar, también aprenderá muchísimo. María Elena, bienvenida. Gracias, Raúl, por esta invitación. Muy buenas noches a todos y a todas. Y claro, lo que comentas, que se ha vuelto ya un tema en la agenda nacional, que es precisamente la protección de los datos personales de todos los mexicanos, que tienen aquellas empresas privadas, tanto personas físicas como morales, y como bien lo decías, el IFAI, hoy se llama ya Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a partir del 6 de julio pasado, ya que el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen, envió a la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley para que sea el IFAI quien se haga responsable de la protección de todos los datos personales en posesión de los particulares, que es como se denomina la ley. Te adelantaste un poco, porque yo quería que el público supiera que el IFAI ha tenido una suerte de abandono por parte del gobierno en materia de presupuesto. Desde 2004, cuando se echa a andar el instituto, a la fecha, ha tenido tan solo un incremento del 1% en el presupuesto. Esto es muy descorazonador, porque es una institución que merece la atención nacional en virtud de las tareas tan importantes que realiza. Dinos, ¿cuál es la situación actual del IFAI? Bueno, la situación actual, y lo voy a ligar con esto de la nueva responsabilidad que tiene el IFAI, y como bien lo mencionabas, prácticamente el presupuesto del IFAI no ha variado desde el 2004, y precisamente ahora que tiene estas nuevas responsabilidades de cuidar los datos personales, pues el IFAI tendrá que crecer, tendremos que tener recursos humanos, materiales, económicos, para afrontar este reto que tenemos de cuidar este derecho fundamental que es la protección de los datos personales. Como bien lo decías, parece ser que hay un abandono por parte del gobierno hacia el IFAI. Tan es así que en la solicitud que hicimos de incremento presupuestal, e incluso en el decreto de la ley de protección de datos personales, se consigna que tendremos que tener presupuesto para hacernos cargo de este derecho. Yo lo que percibo es que el gobierno no le interesa el IFAI. El gobierno le hemos resultado incómodos. El IFAI es un cuerpo colegiado de 5 comisionados, por cierto, 4 mujeres y un hombre, que realiza de veras tareas muy importantes, como bien lo decías, para la democracia, y que es garantizar este derecho que tenemos todos los mexicanos a saber qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace el gobierno, cómo gasta el dinero, qué decisiones toma. Pero pues la manera, y lo digo convencida, de castigar al IFAI es castigándolo con el presupuesto. No te incremento el presupuesto, no te doy dinero tampoco para proteger los datos personales, y verdaderamente ahorita el IFAI se encuentra en una situación que yo llamaría grave para poder hacer, pues, por sus responsabilidades, cumplir con sus responsabilidades, que son tanto el derecho de acceso a la información pública, que es la transparencia también, y la protección de datos personales. Pero María Elena, el instituto es un instituto federal, depende del presupuesto regular de la nación. ¿Cómo puede estar el gobierno en contra del IFAI si forma parte del mismo?
Aunque nosotros somos parte del gobierno, el IFAI tiene una independencia, o sea, tiene una autonomía presupuestaria, de decisión, y es un organismo descentralizado, pero es algo muy raro, porque somos totalmente independientes nosotros hasta que lleguemos al presupuesto, ¿no? En el momento que solicitamos un incremento presupuestal, porque de veras es urgente que lo tenga el IFAI, ahí es donde pues el gobierno nos detiene, porque el IFAI se ha convertido, como bien lo decías, en una de las instituciones con mayor credibilidad y legitimidad que hay en el país, porque resolvemos a favor de los ciudadanos. Y al ordenarle nosotros a las dependencias y entidades del gobierno federal, les ordenamos abrir información que es del interés de las personas, pues ahí es donde viene, digamos, esta fricción entre el gobierno federal y el IFAI. Yo te quiero decir que el año pasado, cuando el presidente Calderón pidió que los empresarios, por favor, pagasen, a mí me llamó poderosamente la atención esto. Se dijo en innumerables ocasiones que había 400 grandes empresas que no pagaban impuestos. Muchos investigadores de la Universidad Nacional quisieron saber exactamente los nombres de esas empresas, acudieron al IFAI y tuvieron particularmente rechazos por parte de la Secretaría de Hacienda y concretamente del SAT. ¿A qué se debe esto? Nosotros tomamos una decisión y quiero ser didáctica. Cuando las personas solicitan información a las dependencias de entidades y no se las entregan, tienen un medio de defensa que se llama interponer un recurso de revisión ante el IFAI. Es decir, van al IFAI, se quejan con el IFAI y se puede hacer vía internet, que es muy fácil, y nos dicen, IFAI, yo le pedí esta información, en este caso, lo estás hablando del sistema de administración tributaria, el SAT, que fue pedirle todos aquellos créditos fiscales cancelados en el año de 2007 y solicitaron los nombres de aquellas empresas, tanto personas físicas como morales, que habían sido beneficiados de esta medida que se tomó mediante una solicitud que le hizo el SAT a la Cámara de Diputados, y lo que se pedía era quiénes de estas personas no pagaron impuestos. O más que no pagaron impuestos, fue a quienes se les condonaron estos créditos. Exacto. Se les condonaron estos créditos fiscales. Y la verdad que estamos hablando de casi 74 mil millones de pesos en ese año, en el 2007, como bien lo decías. ¿Y qué sucede? Bueno, pues el sistema de administración tributaria, el SAT, dice, pues no te voy a entregar la información, aunque tú, IFAI, me hayas ordenado eso, de dar a conocer los nombres de las personas que fueron beneficiadas con este acuerdo en el 2007. Cuando ustedes hacen un requerimiento de esta naturaleza, tengo entendido que es prácticamente inapelable, que sobre todo tratándose de entidades públicas, están obligados a proporcionarles a ustedes los datos que sean requeridos. Nuestras decisiones son definitivas. La ley no dice que son inatacables o inapelables. Desafortunadamente, como se encuentra ahorita la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicen que las decisiones del IFAI serán definitivas y que han hecho algunos sujetos obligados, que es como se les llaman a las entidades en la ley, como puede ser PGR, el propio SAT, es recurrir ante un tribunal fiscal administrativo para decirle, pues no estoy de acuerdo con lo que el IFAI me está ordenando. Esto se abre una puerta muy peligrosa, porque si el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho humano consagrado en el artículo 6º constitucional, donde se aclara en el 6º constitucional que será con procedimientos expeditos, si una dependencia o entidad recurre a un tribunal para detener y no cumplimentar la decisión del IFAI, pues esto se puede llevar años. Entonces, ¿dónde está este procedimiento expedito para que las personas puedan obtener esa información que es de su interés y que solicitaron a las dependencias? Ahí se está abriendo de veras una puerta muy peligrosa, porque los embates contra el IFAI, Raúl, son reales. Tú me conoces, tú fuiste un gran apoyo para mí cuando yo fui comisionada del Distrito Federal, que fue una batalla larga por lograr en el Distrito Federal que se abriera la información, pero yo no estoy viendo ninguna diferencia ahora, siendo comisionada del IFAI, de los embates
del gobierno federal, del abandono en el que nos tienen, en el hecho de querernos presionar por el presupuesto y cumplir con nuestras obligaciones. Y doy un dato duro. Se han incrementado desde 2004 hasta 2010 en un 576% estas solicitudes de información. Es decir, se han hecho desde que inició la ley, en 2003 a 2010, casi 600,000 solicitudes de información. El IFAI ha resuelto estos recursos de revisión, estas quejas de los ciudadanos, han sido 32,000. En este año, simplemente este año, el IFAI tiene 7,000 recursos de revisión que se están sustanciando en las ponencias de los 5 comisionados. Si no tenemos recursos humanos, recursos materiales para atender lo que es el derecho de acceso a la información pública, luego entonces, ¿cómo vamos a atender cuando venga el tema de la protección de los datos personales, en donde tendremos que vigilar 3.5 millones de empresas que tienen nuestros datos? Es una tarea para Hércules. No se podría ver de otra manera. Pero yo me pregunto, y junto con el público quisiera hacer esta reflexión, si el IFAI es uno de los pilares de nuestra incipiente democracia, lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo que el IFE, el Instituto Electoral, ¿cómo es posible que suceda esto? Yo advierto un peligro mayor al que tú estás señalando para tareas futuras. Esto de algún modo sería una regresión a la opacidad. Esto sería volver a tiempos en que no sabíamos nada ni teníamos claro que es nuestro derecho como ciudadanos de pedir información sobre cómo están nuestros recursos. Son recursos del contribuyente o de préstamos internacionales, pero al fin y al cabo de nosotros los ciudadanos. Y si no estamos amparados por el IFAI, va a ser, te repito, una rajadura, una hendidura, una herida para regresar a tiempos remotos. Sí, coincido contigo, Raúl, porque siento que, ¿por qué el IFAI quieren congelarlo? Porque si nos cercan con el tema presupuestal y no podemos contratar más personas, ahorita contaré en el tema de datos personales, tendremos que entrenar, capacitar a inspectores que nos apoyen, porque somos la autoridad nacional, no federal, en todo el país tendremos que cuidar los datos personales. Pero en este momento, incluso para el puro derecho de acceso a la información pública y la transparencia, el presupuesto que tiene el IFAI está acotado. Yo creo que apuestan a que muramos de inanición, de que pues no tengamos la capacidad de atender todas las demandas de la sociedad. Y sí quiero decir algo, el trabajo que hace el IFAI es un trabajo con una gran humanidad. Tenemos casos que resolvemos que van desde el expediente clínico de una persona hasta el título de concesión de una granja camaronera en Ensenada a un hospital en Yucatán, todo esto en el nivel federal, y verdaderamente nos tenemos que multiplicar para resolver todos estos asuntos. Ha crecido, o sea, el dato es duro, 576% desde 2003 a la fecha el número de incrementos de solicitudes de información. Como decía, 600,000 solicitudes se le han hecho al gobierno federal. Déjame leerte, a ver si estás de acuerdo con algunos datos que obtuve metiéndome a internet, que ahora es nuestra gran biblioteca, y señalar que para 2011, dadas las nuevas tareas que ustedes van a tener, habría que pensar cuánto es el aumento del presupuesto que otras entidades semejantes han tenido. Y veo que el IFE, el Instituto Federal Electoral, creció cerca del 90%, al pasar de 5,468 millones de pesos en 2004 a 10,499 millones en la adjudicación para 2011. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también muy importante para la consolidación de nuestra democracia, ha crecido prácticamente